Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Si son fanáticos de las series turcas o simplemente siguen de cerca la vida y carrera de sus actores favoritos, este vídeo es para ustedes. Hoy nos adentraremos en un giro inesperado y muy personal en la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, guardan un cariño especial por la química que Tuba y Engin demostraron en pantalla en producciones como Kara para Aşk. Esa conexión, esa intensidad, era pura magia. Y es precisamente esa conexión la que ha mantenido viva la chispa de la curiosidad entre los fans. Siempre nos preguntamos qué pasa detrás de cámaras, cómo son sus vidas ahora, si mantienen algún tipo de contacto. Pues bien, tenemos una noticia que podría sacudir un poco ese mundo que imaginamos. Prepárense porque Tuba Büyüküstün, sin un ápice de arrepentimiento, ha enviado un mensaje que ha dejado a muchos sorprendidos, y parece que está dirigido directamente a Engin Akyürek. Antes de sumergirnos en todos los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos exclusivos sobre el fascinante universo del entretenimiento. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, vayamos al grano. El título de hoy no deja lugar a dudas. Tuba Büyüküstün sin arrepentimientos le manda mensaje sorprendente a Engin Akyürek. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de mensaje podría ser? ¿Hay alguna historia oculta detrás de esta aparente serenidad de Tuba? Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco en el tiempo, o mejor dicho, en el contexto actual. Tuba Büyüküstün ha estado bastante activa últimamente compartiendo fragmentos de su vida, sus reflexiones y sus proyectos. Y en medio de todo esto ha surgido este mensaje que, según fuentes cercanas y el propio sentir de las redes sociales, apunta directamente a su ex coprotagonista. Lo fascinante de este asunto es la frase clave, sin arrepentimientos. Esto sugiere que Tuba está en un momento de su vida donde se siente completamente en paz con sus decisiones, sus experiencias y su pasado. No hay espacio para lamentaciones, solo para la aceptación y, quizás, para una comunicación directa y sin rodeos. Imaginen la potencia de un mensaje así, cargado de esa seguridad y esa claridad emocional. ¿Qué podría estar comunicando? Las especulaciones, por supuesto, ya están por las nubes. Algunos creen que podría ser un mensaje de agradecimiento por el tiempo compartido en pantalla, reconociendo la influencia que tuvo Engin en su carrera o en su vida en general. Otros sugieren que podría ser una forma de cerrar ciclos, de dejar atrás cualquier posible tensión o malentendido que pudiera haber existido en el pasado, permitiendo que ambos sigan adelante con sus vidas de manera saludable. Y hay quienes, soñadores como somos muchos, fantasean con la idea de una posible reconciliación, no necesariamente romántica, sino quizás como amigos, o incluso con la posibilidad de un futuro proyecto juntos, donde esta nueva etapa de madurez y ausencia de arrepentimientos aporte una perspectiva fresca a su colaboración. Fuentes que han seguido de cerca las publicaciones y declaraciones de Tuba en las últimas semanas, nos hablan de una Tuba renovada, enfocada en su desarrollo personal y profesional, y muy segura de sí misma. Ha compartido citas inspiradoras sobre el perdón, sobre la importancia de vivir el presente y sobre liberarse de cargas emocionales. Todo esto, sumado a la especulación de un mensaje dirigido a Engin, crea un escenario digno de análisis. ¿Podría ser que Tuba, a través de sus plataformas, haya querido expresar públicamente su gratitud o su respeto hacia Engin? Tal vez, tras reflexionar sobre su trayectoria conjunta, ha sentido la necesidad de compartir su sentir. Y la forma de hacerlo sin ambigüedades y con esa fuerza característica, es precisamente un mensaje sin arrepentimientos. Es decir, esto fue lo que fue, lo valoro, pero no me atormenta ni me pesa. Sigo adelante con paz. Es importante recordar que la relación entre Tuba y Engin, más allá de la pantalla, siempre ha sido objeto de gran interés mediático. Ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, lo que solo aumenta el misterio y la fascinación que generan. Y cuando una figura como Tuba Büyüküstün, tan respetada y admirada, envía un mensaje de esta naturaleza, es inevitable que todos queramos saber los detalles. ¿Qué tan sorprendente es este mensaje? La sorpresa podría radicar en su contenido específico,
en el momento en que se ha dado, o en la claridad con la que se ha expresado. Si, por ejemplo, tú, Bea, hubiera estado involucrada en algún tipo de disputa o desacuerdo con Engin en el pasado, un mensaje de perdón o reconciliación, dicho sin arrepentimientos, sería sumamente significativo. O si simplemente hubiera existido un distanciamiento natural tras el fin de sus proyectos, este mensaje podría ser una forma elegante y madura de tender un puente, o de reafirmar un vínculo positivo. Otro aspecto a considerar es cómo Engin Akyurek podría reaccionar a esto. ¿Ha recibido él este mensaje directamente o a través de los medios? ¿Tiene algún comentario al respecto? Hasta el momento, Engin se ha mantenido en su línea de discreción, enfocado en sus proyectos. Sin embargo, la repercusión de las palabras de Tuba es innegable. En el mundo de las redes sociales, donde cada detalle se amplifica, es muy probable que este mensaje haya llegado a sus oídos, y la forma en que él responda, si es que lo hace, será otro capítulo fascinante en esta historia. Pensemos en las posibles interpretaciones. Un mensaje sin arrepentimientos puede significar muchas cosas. Podría ser una validación de las experiencias vividas, reconociendo que a pesar de los desafíos o las dificultades, todo contribuyó a formar quienes son hoy. Podría ser una declaración de independencia emocional, indicando que ya no se aferra a lo que pudo haber sido o a lo que salió mal. Y sobre todo podría ser un acto de liberación, tanto para ella como, potencialmente, para quien recibe el mensaje. Imaginemos que Tuba está en un momento de introspección profunda. Ha analizado su carrera, sus relaciones, sus aprendizajes. Y al reflexionar sobre su tiempo junto a Engin Akyurek, siente una profunda gratitud y un sincero aprecio. Tal vez en el pasado hubo momentos de duda o incomodidad, algo normal en cualquier relación profesional intensa. Pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo y la madurez, todo eso se ha disipado. El mensaje sería, entonces, un reflejo de esa paz interior. La clave está en la ausencia de arrepentimiento. Esto no es un me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes, sino más bien un estoy bien con cómo fueron las cosas. Esto puede ser interpretado de diversas maneras. Para algunos podría ser un mensaje de amistad sincera, reconociendo el valor de la conexión que tuvieron. Para otros podría ser una forma de cerrar un capítulo de manera positiva, sin cargas ni resentimientos, permitiendo que ambos sigan sus caminos con libertad. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor sorpresa. ¿Qué hace que este mensaje sea sorprendente? Quizás sea la inesperada publicación o declaración después de un largo periodo de silencio sobre el tema. Quizás sea el tono directo y contundente de Tuba. O quizás, la sorpresa radica en la implicación de que algo en el pasado requería esta reafirmación de sin arrepentimientos. La belleza de las redes sociales y del mundo del espectáculo es que nos permiten ser testigos de estas evoluciones y, a veces, de estas comunicaciones inesperadas. Tuba Büyüküstün, con su elegancia característica, parece haber elegido este momento y esta forma para expresar su sentir. Y nosotros, como espectadores y seguidores, solo podemos especular y maravillarnos ante las posibilidades. Independientemente de la razón exacta o el contenido específico del mensaje, lo que queda claro es que Tuba Büyüküstün está transmitiendo un mensaje de fuerza, de autoconfianza y de serenidad. Y si este mensaje, de alguna manera, tiene como destinatario a Engin Akyurek, entonces podemos asumir que se trata de una comunicación significativa, cargada de una historia que, aunque desconocida en detalle para el público, resuena en la trayectoria de estos dos grandes actores. Es fascinante cómo las palabras, incluso las aparentemente sencillas, pueden tener tantas capas de significado y generar tantas reacciones. Este mensaje de Tuba Büyüküstün, sin duda, ha encendido la imaginación de miles de fans alrededor del mundo, que recuerdan con cariño la magia que crearon juntos en pantalla. Y tal vez, solo tal vez, este mensaje sea un pequeño paso hacia algo nuevo, o simplemente una forma de honrar el pasado con una perspectiva adulta y liberada. Ahora, antes de despedirnos y para ir cerrando esta intrigante conversación, quiero reiterar los puntos clave de lo que hemos estado analizando. Tuba Büyüküstün, conocida por su talento y su gracia, ha enviado un mensaje que se describe como sorprendente y dirigido, al parecer, a su colega Engin Akyurek. Lo más notable de este mensaje es la declaración, sin arrepentimientos, que sugiere un estado de paz y aceptación con respecto al pasado y a las experiencias compartidas. Hemos explorado las múltiples interpretaciones de este mensaje, desde un simple gesto de gratitud o cierre de ciclo,
hasta la posibilidad de una reconciliación amistosa o la apertura a futuros proyectos. La clave de la sorpresa podría estar en el contenido, el timing, o la forma directa en que Tuba ha decidido comunicar su sentir. Sea cual sea la verdad completa detrás de estas palabras, queda claro que Tuba se encuentra en un momento de fortaleza y seguridad emocional. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí y que nos hayan acompañado en este análisis. Su curiosidad y su interés son lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo estas historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que signifique el mensaje de Tuba? ¿Han notado algún cambio en su actitud o en sus publicaciones recientemente? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y seguidores. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras informativas. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Adiós.